nos bendice en este día maravilloso que Dios nos da. Muchas bendiciones al que está escuchando este mensaje. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por la vida, la salud y por todo lo que nos da. Todo se lo debemos a ti. Gracias, Padre, por permitirme hoy llevar el mensaje del Evangelio a través de este medio de la Iglesia Cristiana Nueva Vida en Jesucristo. Te pido, Padre Altísimo, que me dirija con tu Santo Espíritu, para que tu palabra cumpla el propósito para lo cual es enviada, que instruya, edifique y corrija la vida de quien escuche este mensaje. Abra los oídos espirituales y que escuchen la palabra y sigan las enseñanzas que su Hijo Jesús dio, aceptándolo en su corazón como Señor y Salvador. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El tema de hoy empieza así. Dice, la pregunta que más importa. Y es la siguiente. ¿Cree usted en el Hijo de Dios? Jesús vino a salvar al mundo. Jesús, el Hijo de Dios, es nuestra entrada a la salvación de Dios. Es la puerta del camino hacia Dios. El único camino. Solo por medio de Jesús, el Hijo de Dios, podemos acercarnos a Él. No hay otro camino. Jesús recibe a quienes se acercan a Él de corazón y su mensaje es para todos, para toda la humanidad. Escucha su palabra hoy y sígalo. Para seguirlo debemos despojarnos de todo egoísmo, de todo pecado. Debemos pedir perdón y arrepentirnos. Debemos abandonar el camino ancho de la perdición, del mundo, del camino de la inmoralidad. Del camino debemos alejarnos del camino del pecado. Y lo más importante es entregarle a Cristo el control de nuestra vida y así obtendremos vida eterna, la salvación, que es lo que importa en esta vida que estamos. El mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio es para toda la humanidad. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Y vamos a estar centrados en este mensaje en Juan capítulo 12, versículos del 44 al 50. Pero voy a leerlo por partes. Voy a comenzar con Juan capítulo 12, vuelvo a repetir el capítulo, Juan capítulo 12, y comienzo con el versículo 44. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Vuelvo a repetirlo. Jesús dijo, ¿no? Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Esto significa que Jesús le gritó, le dijo a la multitud que le seguía, porque a él le seguían muchas personas cuando vino a esta tierra. Y les dijo, si confían en mí, no solo confíen en mí, sino también en Dios que me envió. Que confiaran en su Padre que lo había enviado al mundo para salvar a los pecadores. Entonces, Dios nos amó tanto que envió a su Hijo, a su único Hijo al mundo para morir por nuestros pecados. Esto fue un sacrificio, un único sacrificio, y pagó el precio por el pecado de todos. Vamos a Juan, el capítulo 3, versículo 16, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las personas que no buscan a Jesús o no deciden aceptarlo, están alejados por sus pecados, por su manera de vivir, están aferrados a este mundo de engaño y mentira en que vivimos. Por eso debemos concentrarnos más y enfocarnos más en recibir la aprobación eterna de Dios. Y en Mateo capítulo 10,
versículos 32 y 33. Dice, versículo 32, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también te confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Esto quiere decir que quien lo reciba en su corazón, Dios lo aceptará también. Esto es, así dice su palabra, recibir a Cristo Jesús en su corazón también será aceptado por Dios en los cielos. Y en Mateo capítulo 10 que estamos leyendo, versículo 33, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Así dijo Jesús. Quiere decir que la persona que lo niegue aquí en la tierra, quien lo rechace, será negado por el Padre, por Dios en los cielos, y le dirá, no te conozco, y pierde la vida eterna y su salvación. Hoy hay un llamado especial y es aceptar a Jesús como Señor y Salvador, a arrepentirse, a cambiar de vida, y Dios te dará nueva vida, una vida en Cristo Jesús. Vamos otra vez a Juan capítulo 12, versículo 45, que sobre estos versículos está basada la predicación del día de hoy. Juan capítulo 12, versículo 45, que dice, y el que me ve, ve al que me envió, dijo Jesús. Jesús dijo, y el que me ve, ve al que me envió. Y entonces hay una pregunta que surge, ¿cómo podemos conocer al Creador? ¿Cómo podemos ver a Dios que es invisible? Entonces lo podemos conocer por medio de las enseñanzas que están en la Biblia. Tenemos que estudiar la Biblia, meditar en su palabra y aplicar todas las enseñanzas en nuestro diario vivir. Y en el capítulo, seguimos leyendo el capítulo 12 de Juan, seguimos con el versículo 46 y dice Jesús, yo, la luz, he venido al mundo para todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. El que permanece en tinieblas es aquel que está en pecado. Escuchen bien, si estás en tinieblas es porque estás en pecado. Y la enseñanza es que Jesucristo es el creador de la vida y su vida alumbra a la humanidad. Debemos seguir a Jesús, que es la luz verdadera, es el camino para llegar a Dios. Así podemos evitar caer en pecado porque andamos en la claridad. Ya no estamos en el mundo de tinieblas, de pecado y de oscuridad, si vivimos para Cristo. Y Jesús ilumina nuestro camino si lo aceptamos, si creemos en Él. Y nos enseña cómo vivir Jesús y quita toda oscuridad del pecado si nos arrepentimos. Y vamos a Juan capítulo 1, versículo 4 que dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él se refiere a Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El mundo vive en la oscuridad de la maldad. Y esta oscuridad de maldad y esta oscuridad de pecado no ha triunfado y nunca triunfará. Porque nunca triunfará sobre la luz que es Cristo. Porque Cristo nos ilumina a todos, a los que lo aceptamos como Señor y Salvador. Y por eso hoy en este mensaje le decimos, apártate del mal, deja de pecar, cambia tu manera de vivir. Y le pregunto a usted que escucha, ¿ha permitido usted que la luz de Cristo brille en su vida? Déjese guiar por Cristo y nunca tropezará en la oscuridad, porque la luz de Cristo lo alumbrará. Cristo perdonará sus pecados si se arrepiente verdaderamente y se aleja del mundo de maldad donde vive, del mundo de codicia, de inmoralidad, donde está ahora. Solo Cristo salva. En Juan, que estamos leyendo a Juan capítulo 12, versículo 47, dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Jesús dice, vino por los pecadores. Jesús enseñaba cómo conseguir la salvación del mundo.
con la salvación de todas las personas del mundo. Quería él que se salvara. Y el propósito de Jesús cuando vino a la tierra no era para condenar a la gente. Jesús vino a salvar al mundo. Jesús vino a enseñar a las personas cómo encontrar la salvación y la vida eterna. Cuando él vino, predicó el mensaje del arrepentimiento, y lo podemos ver en Lucas capítulo 5, versículo 32. Dijo Jesús: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Así que debemos arrepentirnos y vivir para Cristo. Esa es tu enseñanza. Vamos a Juan capítulo 12 y seguimos con el versículo 48. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien les juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Aquí se refiere a la segunda venida de Jesús, porque Jesús vuelve, Jesús regresa nuevamente, porque Él va a venir, y eso estamos seguros de que lo hará. Confiados en que Jesús vuelve, y su propósito cuando Él vuelva de nuevo a la tierra es juzgar al mundo. Todos seremos juzgados por lo que hemos hecho en esta tierra. Pedirá cuentas a todos por la manera en que vivimos. Y por eso escuche bien, que abra bien los oídos espirituales para que escuche este mensaje. Si no lo aceptas y si no lo obedeces, serás condenado. Los que aceptaron a Jesús y vivieron de acuerdo a sus enseñanzas tendrán vida eterna. Pero quienes lo rechazaron y vivieron según su propio criterio, vivieron pecando, vivieron a su propio antojo, estas personas recibirán el castigo eterno. Y si vamos a Apocalipsis, el capítulo 20, versículo 14, dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Decida hoy de qué lado estará, porque las consecuencias de tu decisión durarán para siempre. Y en el Apocalipsis, vamos a seguir leyendo Apocalipsis capítulo 21, versículos 7 y 8, que dice sobre las personas que rechazan a Jesús. Y dice así el versículo 7: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. El que venciere se refiere al que se salva, al que cree en Jesús, al que lo acepta. Pero en Apocalipsis 21, versículo 8, escuchen bien, oigan bien lo que dice este versículo: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Escuchen atentamente a esta palabra de Dios. Y esa es, ¿a qué se refiere? Esa es la condenación. Y al lugar donde van es al infierno, donde van todos los incrédulos. Pero aún hay tiempo. Y Cristo te llama a que se arrepienta, a reconocer primero que eres un pecador y que necesitas de un Salvador. Y Cristo te llama hoy a recibir la salvación, la vida eterna. Solo tienes que creer en Él. Seguimos leyendo en Juan 12, versículo 49. Dice: porque yo, se refiere ese yo a Jesús, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Jesús dijo: yo he hablado lo que me dijo el Padre, quien me ordenó y me envió y me dijo qué decir y cómo decirlo. Así que el llamado de hoy es a seguir las enseñanzas de Jesús, a vivir sus enseñanzas, a vivir sin pecado, a vivir para Cristo. Eso es lo que hoy nos quiere decir la palabra de Dios. Y en Juan capítulo 12, versículo 50 dice Jesús: y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues,
Lo que yo hablo, lo dice Jesús. Lo que yo hablo, lo dice Jesús. Lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Atentos todos los que escuchan el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús es claro. Los que obedecen los mandamientos de Dios tendrán la vida eterna y es la salvación. Son los que obedecen sus enseñanzas. Y escuche bien, ahora la decisión es personal, es suya. Si usted escuchó el mensaje de salvación, usted decide qué camino seguir, porque hay dos caminos. El de la perdición, que es un camino amplio, lleno de pecado, alejado de Dios, o si usted se decide a tomar el camino angosto, el camino de Jesús. Jesús es el camino que lo lleva a Dios. Y por eso en Juan 14, versículo 6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Confíe usted que oye este mensaje en que Jesús lo llevará al Padre y que recibirá todos los beneficios de ser un hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Y le pregunto, ¿quieres ser un hijo de Dios? Hoy es el día de tu salvación. Cristo te llama a tomar la decisión más importante en tu vida. Cristo te ama y te llama a creer en Él. Si aún no lo has recibido como Señor y Salvador, ya es tiempo de que lo haga. Y le pregunta a usted que oye el mensaje: ¿quiere recibir a Jesús como el Señor y Salvador? Si usted lo recibe, entonces tendrás la vida eterna, tendrás la salvación. ¿Quieres recibir a Cristo? Le pregunto. Debe reconocer primero que has pecado, pedir perdón a Dios y arrepentirse verdaderamente. Darle la espalda al pecado, salir de ese camino de perdición y tomar el camino verdadero, que es el camino de Jesús. Cristo le da una vida nueva, Cristo le da una vida eterna y la salvación de tu alma. Recuerde siempre, solo Cristo salva. A los que han escuchado este mensaje, hoy les invito a congregarse en la iglesia más cercana a su domicilio, donde se predica el Evangelio de Jesucristo. Ese Evangelio de Jesucristo que está escrito en la Biblia, para que no vayas a escuchar mensajes distorsionados o confusos. También le invito a comunicarse con nuestro pastor Juan Carlos Molina en la Iglesia Nueva Vida de Jesucristo, y la dirección es 73 Fairmont Avenida, lugar Hyde Park, Massachusetts. Los servicios son martes y jueves de 7 a 9 de la noche y el domingo de 9 a 11:30 de la mañana. Dios lo bendiga.